Si ya veremos, si no, gran parte del mes, si vemos que la inflación en Estados Unidos se contiene más incluso de lo que esperaba la FED. Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Antonio. Y feliz entrada de este 2023, que no nos habíamos visto. Igualmente. Mirada puesta el inversor ahora mismo en el barullo que tiene de datos encima de la mesa. Tenemos por un lado lo que está sucediendo con los datos macro, mejor producción industrial de lo que se esperaba, tenemos una tasa de paro en Estados Unidos y en Europa en mínimos históricos desde que hay datos, tenemos por otro lado, viendo a la banca privada norteamericana, Morgan Stanley, Bank of America, que nos dicen entre el 15 y el 22 de caída, 15%, 22 de caída, no nos vamos a librar. Es decir, estamos entrando en una recesión que va a tener un contenido, si no de muy profunda, al menos sí que va a hacer daño. Y sin embargo el inversor dice, pero ¿qué está pasando aquí? Si hay un exceso de liquidez desde el 31 de diciembre hasta el viernes de la semana pasada de más de 300.000 millones en Estados Unidos, de más de 200.000 millones en Europa, y llega, coge todos esos datos y dice, ¿y ahora qué hago? Y te lo traslado, Víctor. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué debe mirar? ¿Dónde debe no distraerse el inversor con tanto dato en este inicio de año? Bueno, pues la verdad es que es fácil, porque el único dato que importa aquí es la inflación. Igual que el año pasado, es decir, que lo hemos visto todo el año pasado, es que solo hay que verlo. La inflación a principios del año pasado empezó a apretar, empezó a subir, desde entonces la Reserva Federal a su vez se puso a apretar porque se asustaba de que subiera la inflación, como es lógico, y a partir de ahí pues ha sido un sin vivir como consecuencia de ese incremento de la inflación. ¿Y qué ha pasado en los últimos meses? Que la inflación ha bajado, que la inflación ha tocado techo claramente en Estados Unidos de hecho está bajando y empieza o parece que está tocando techo en Europa y los índices bursátiles más importantes reaccionaron en consecuencia. Por lo tanto, si la gente no se quiere despistar, lo que tiene que mirar es al dato de inflación. Como segunda derivada, mirar al paro. En concreto en Estados Unidos, pues aquí quien lleva la batuta de los mercados es la Reserva Federal de los Estados Unidos y, por lo tanto, esa es ella o esta institución la que va a decidir lo que hagan los mercados, por supuesto, en función de lo que diga la inflación, que aquí siempre cuando hay capitán no manda marinero y aquí el capitán es la inflación, el marinero es la Reserva Federal. Resumiendo, la Reserva Federal, por algún motivo, yo creo que exageran un poco, no miran otra cosa que el dato de empleo. Quieren que se vayan a la calle más norteamericanos para que así no haya tanta capacidad de negociación salarial y así tampoco suban demasiado los salarios, que tiene un componente, lógicamente, o supone un componente inflacionista muy importante, la subida de los salarios. En consecuencia, tiene la gente que mirar a la inflación, es la clave, tanto la general como la subyacente, y después mirar a qué ocurra con el paro, que es el único indicador adelantado al que está haciendo caso. De momento, eso puede cambiar la Reserva Federal. Respecto a la recesión, vamos, si con una caída del 30% del Nasdaq y de casi un 20% en el S&P 500 el año pasado no está descontada una recesión moderada, que es en principio lo que podría haber, pues yo creo que, en fin, es evidente que eso es lo que ha hecho el mercado, ir descontando esta recesión en la que podríamos estar. Si el dato es mejor, pues mejor que mejor. Si la recesión es leve, eso está en los precios. Es la recesión más anunciada de la historia, por lo menos de la historia que yo conozco y he vivido en los mercados. Vemos el petróleo hoy comportándose por debajo de los $79, sin embargo, hemos visto también un movimiento al alza, una subida importante del 3% desde que se conoció la reapertura de China. ¿Qué se puede esperar del petróleo, que fue uno de los catalizadores importantes de la inversión en 2022? No espero subidas en el precio del petróleo de momento, desde luego en el corto y medio plazo, por la sencilla razón de que hay de sobra petróleo en el mundo. Lo de que Rusia no exporta petróleo es un espejismo, es un planteamiento que se hace o que, en fin, porque hay que justificar la efectividad de las sanciones, que en mi opinión no es tal, lo cual no significa estar a favor de la invasión de Ucrania ni nada por el estilo, simplemente constatar el hecho de que es muy difícil ponerle puertas al campo y más a un campo tan grande como es el mercado del petróleo, con todos los recovecos que puede haber para vender petróleo en el mundo, empezando
porque hay un montón de países que no aplican esas sanciones, compran petróleo ruso y luego lo revenden en el mercado a Occidente. Por lo tanto, cuando un mercado está bien abastecido, como es el del petróleo actualmente, es difícil que suba el precio del petróleo. Evidentemente, además, tenemos, no sé si una recesión, lo que está claro es que hay una desaceleración ya de la economía, está bajando la demanda y, por lo tanto, la demanda general de la economía. Esto es un hecho. No necesariamente se tiene por qué entrar en recesión para que baje la actividad económica y, en consecuencia, la demanda de energía. Y eso, y más ahora que, bueno, pues parece ser que alguien ahí arriba no le tiene mucho aprecio a Putin y está, digamos, nos está entregando, regalando un invierno muy cálido, que es el momento de tenerlo, porque si no serían las cosas son bastante peores. Por lo tanto, en estas circunstancias, habiendo petróleo de sobra en el mercado, habiendo además una situación climatológica favorable en Europa, no tanto en Estados Unidos, pero Estados Unidos no tienen problema con el abastecimiento de petróleo, pues yo creo que no vamos a ver una situación alcista de momento en el precio del petróleo. Vemos también cómo la renta de los españoles es la que más desciende en Europa. Desde 2019 se han perdido cada ciudadano 1.700 euros y es la mayor pérdida de las grandes economías. ¿Cómo ves esta fotografía que también va a dificultar al ahorro y a la inversión aquí en territorio nacional? Pues mira, que se pueden contar políticamente muchas excusas, pero la realidad es que hemos pasado de ser la economía número 8 a ser la economía número 16, incluso por debajo ahora mismo. Por lo tanto, lo que ha pasado simplemente es que la economía española, en fin, se puede hacer toda la propaganda que se quiera y esto puede afecta a políticos de todos los colores, porque este paso del puesto 8 al puesto 16 no es, digamos, es una conjunción de políticas económicas en las cuales no se apoya la innovación, no se apoya al empresariado y básicamente pues convierte al país en un país de funcionarios, con todo el respeto a los funcionarios, pero es que además de funcionarios hace falta empresarios y hace falta autónomos y hace falta actividad económica, hace falta creación de empleo y cuando se va por la vía fácil del endeudamiento, de no tener la valentía, como digo, que tampoco hace falta tanto, pero bueno, no hay la valentía de apoyar al empresariado y a los trabajadores autónomos y al trabajo en general, pues el resultado es este. Y al final, dato mejor que relato. El dato es que hemos perdido 8 puestos en la calificación del ranking económico mundial y nadie, por supuesto, va a asumir esa responsabilidad, pero es muy sencillo en la explicación. Si no apoyas una economía y a sus agentes, que son los empresarios, los trabajadores, los innovadores, la educación, los autónomos, si no apoyas todo eso, difícilmente vas a tener una economía que se mantiene en buenos puestos del ranking mundial y eso evidentemente afecta a la renta de los españoles, como es lógico. Hemos visto también cómo el conjunto de la eurozona se deja de media algo más de 400 euros y además relacionado con el dato anterior, bueno, queda mucho peor España incluso si lo vemos en el nivel de vida, que cae hasta el puesto 18. Sin embargo, también en el conjunto de la eurozona, 400 euros de media que se ha dejado el conjunto, también nos está reflejando que Europa está sufriendo y mucho en los últimos años. Bueno, el problema de España es europeo. España, digamos que es dentro de Europa el que manifiesta más esa tendencia que, insisto, de alguna manera Europa, con sus excesos burocráticos, con sus excesos regulatorios, con su visión negativa del empresariado, del esfuerzo, con esa actitud, digamos, que apoya tan poco la actividad económica, bueno, pues es un problema general de Europa, es un problema de, digamos, como el hecho de estar dirigidos por una burocracia que no apoya la actividad económica y sobre todo no apoya a los empresarios ni a los autónomos, pues ni por supuesto la innovación, no se preocupa más de la educación y están otras cosas. Esto es un problema europeo. Lo que pasa es que si vas por Europa te das cuenta de que hay todavía hay clases, es decir, que evidentemente en Alemania se sigue fomentando el trabajo, Francia, no, digamos, la actividad empresarial está bastante más valorada que en España y solo pongo algunos ejemplos. Por lo tanto, dentro de que Europa en conjunto ha puesto un traje de cemento
al empresariado, a la actividad económica, a la innovación. Hay clases, hay diferencias, en algunos sitios más, en algunos menos, pero es un problema, por decir así, crónico de Europa en no darle la importancia que tiene el apoyo a la actividad empresarial, la de los autónomos, la innovación y la educación. Y en cambio en Estados Unidos es justo lo contrario, en Asia también, y por eso bueno, pues nos están pasando por la derecha. Víctor, en este escenario, ¿cuál es la mejor forma que pueden tener los inversores particulares para invertir en petróleo y otras materias primas, sobre todo viendo que de cara a 2023 pueden ser factor fundamental? Para invertir en materias primas y petróleo, la mejor forma de hacerlo es utilizar ETFs. Nosotros ya lo hicimos el año pasado. No creemos que este año sea una buena idea invertir en materias primas o en petróleo, pero para quien piense que el mercado, que el precio del petróleo puede subir, o si ocurriera algo que puede ocurrir, porque cuando tienes una guerra en medio de Europa, bueno, pues las cosas pueden salir mal y cambiar el escenario. Para quien piense que puede cambiar el escenario o si cambia, o para quien piense que puede subir el precio del petróleo, la mejor forma es un ETF, es la más sencilla, es accesible, es tan fácil comprar un ETF como comprar una acción. Con el ETF estás yendo directamente al activo, al petróleo, no se trata de ir a través de compañías energéticas y, como digo, nosotros ya lo recomendamos el año pasado a nuestros clientes, aunque luego posteriormente les dijimos que ya había subido suficiente, que era cuestión de vender. Me refiero no al petróleo, sino que utilizamos ETFs que invertían en materias primas donde tiene una influencia, sobre todo tenía mucha influencia el gas, que es lo que estábamos buscando. En general, para las materias primas, la mejor vía de inversión sería vía ETFs, que, insisto, es tan sencillo como comprar cualquier acción que cotiza en el IBEX o en el Eurostoxx. Si piensas que el petróleo va a bajar, lo que nos estás diciendo, ¿también puedes aprovecharlo utilizando ETFs? Es decir, ¿tenéis en Nextstep un servicio de asesoramiento para inversores que utilizan ETFs y que pueden gestionar estas operaciones o estas estrategias de una manera inversa? Sí, sí lo tenemos, sin duda. Nosotros no solo asesoramos sobre fondos de inversión tradicionales, sino también sobre ETFs, porque hay que romper esta extraña idea que se ha creado de que el ETF es un activo diferente. El ETF es un fondo de inversión de tercera generación. Es un fondo de inversión, punto. Lo que pasa es que en España tiene un tratamiento fiscal diferente que en otros países y, por lo tanto, parece que es otro activo. Pero el ETF es un fondo de inversión. Lo que pasa es que suele ser más de gestión pasiva y digamos, sirve más sirve para todo, pero es especialmente útil en la inversión sectorial o subsectorial, es decir, para apuntar quirúrgicamente hacia determinados activos en los que uno quiere invertir. He de aclarar que nosotros tampoco pensamos que el petróleo vaya a bajar mucho, es decir, que nuestra posición respecto al petróleo es que no es ahora un activo interesante ni para comprar ni para vender. No está clara su dirección, parece que en todo caso no, lo que sí tenemos claro es que no va a subir y en el corto o medio plazo, insisto, ya veremos según evolucionen las cosas, y en cuanto a bajar, pues tampoco tiene un margen enorme, o de ocurrir sería más bien eso. Pero insisto, la forma, curiosamente, es muy fácil. Si piensas que va a bajar cualquier activo, los ETFs son el producto y nosotros somos asesores independientes, no nos llevamos ni una comisión, ningún tipo de comisión porque la gente use ETFs o fondos, no vamos a correr comisión, fondos tradicionales me refiero, de ninguno de los dos, ni uno ni el otro, pero como asesores si decimos que el ETF da una flexibilidad en general cuando quieres apostar contra un activo, es decir, nosotros el año pasado, por ejemplo, apostamos o recomendamos a los clientes apostar contra el valor de los bonos por la subida de los tipos de interés, caída del precio de los bonos. Lo hicimos con ETFs, también con un fondo porque casualmente lo había, pero normalmente donde encuentras siempre productos que te permiten ponerte corto, es decir, apostar contra un activo en el mercado de forma sencilla y accesible a un inversor minorista, es en los ETFs. Y nosotros, por supuesto, asesoramos en ambos, en fondos tradicionales y ETFs. Digo por supuesto, pero no debía darse por supuesto, porque yo creo que somos el único asesor independiente que ofrece a los inversores la posibilidad de asesorarles a la hora de operar con ETFs sin que, por supuesto, tenga que cambiar de banco ni de intermediario financiero. Nosotros nos limitamos a decirles en qué ETFs invertiríamos, en cuáles no, qué opinamos de este, del otro. No necesitan abrir con nosotros una cuenta ni nada por el estilo. Muchísimas gracias, Víctor Almar González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Nextstep Finance. Víctor,
buen año, buen negocio, también buen día, buen negocio. Feliz año a todos. Feliz año, 9:47 de la mañana, vamos a la clave sostenible de la mano de